Y para entender más el contexto y la situación, vamos a conectarnos con nuestro invitado esta mañana, Diego Maza, analista internacional e investigador. Está con nosotros conectado a esta hora desde Ciudad de Guatemala. Buenos días, estimado Diego, ¿cómo está? Buenos días, estimado Enrique. Muy bien, José Enrique, qué gusto de saludarte a ti y por supuesto a los televidentes de tu programa. Un placer que haya aceptado nuestra invitación, que lamentable que sea para citar hechos pues, que dejan daños en toda Francia. ¿Cómo entender este contexto y qué podría diferenciar a esta serie de manifestaciones y disturbios, protestas en la capital y cerca de la capital francesa de otras manifestaciones que se han dado en el pasado contra la violencia policial? Perfecto, mira, en primer lugar, cuando dicen que cuando en Francia se protesta, París es una fiesta, porque realmente se vuelve un lugar complicado para la población. ¿Y complicado en qué sentido? Ocurre el asesinato del joven Nael de 17 años, mismo por el cual el policía fue acusado de asesinato y él le pidió perdón a la familia, esto en el área de Nanterres. Pero lo que ocurre aquí es de que el problema se visibiliza, un problema que viene de suburbios blancos y suburbios negros, donde viven los migrantes de África y del Magreb en estas ubicaciones en Francia. Y eso ocasiona de que el estallido de protestas y manifestaciones que se comenzó a dar primero en Nanterres y después fue escalando, tuvo un posicionamiento más grande en el país porque llamó la atención de los franceses. Muchos franceses se sumaron con la idea de manifestaciones pacíficas, pero después, posteriormente, todo eso cae en una espiral de violencia que atacó, pues como ya lo has comentado, tuvo daños físicos y personales en cuanto al número de personas capturadas y arrestadas. La diferencia es como entender el caso de George Floyd en Estados Unidos. Francia está viviendo lo que Estados Unidos en el 2020 vivió por un caso de malpráctica policial. Y el punto importante que me recalcabas era el correspondiente a la dinámica de qué lo diferencia de otras protestas que han habido en Francia. En el tema racial en Francia, las protestas y manifestaciones están a la orden del día. Esto debido a que es utilizado muchas veces y capitalizado por Le Pen y su partido de extrema derecha, mientras que Jean-Charles Mélenchon no mientras que Jean-Charles Mélenchon, que es el líder de izquierda, ha decidido no hacer un llamado a la calma de sus bases ni nada por el estilo, lo que se ha sido interpretado por el gobierno de Macron como una afrenta de parte de estos dos partidos que consideran que Francia está cayendo en la violencia y ellos lo están capitalizando hacia ellos. Y Claro, vamos a efectivamente, detenernos en ese punto para preguntarle de qué forma esto está afectando la estabilidad del gobierno del presidente Emmanuel Macron y si usted cree que él ha perdido el control en estas manifestaciones. creo que están buscando salvar el control, haber detenido su viaje a Alemania, el reunirse ahora con los alcaldes de los municipios. Y también hay que tomar en consideración que ayer el Ministerio de Interior de Francia anunciaba que una comunicación que era falso, que ellos hubieran cortado el internet en tres de los grandes suburbios franceses, porque pero hoy, curiosamente, el presidente acusa a los videojuegos y al Internet de promover conductas violentas y, curiosamente, ayer negaba haber cortado el Internet en estas zonas. En efecto, podemos establecer que se le está yendo un poco de las manos la dinámica y sabemos que en Francia las protestas violentas son comunes, por decirlo de alguna manera no poco tradicional, pero es cierto. Entonces, cuando esto ha ocurrido, pero han sido basadas en causas sociales, el aumento al costo de la vida, el aumento al transporte, el aumento de las jubilaciones este año. Entonces, esa dinámica es la que ha resultado complicada para el presidente, que es un moderado. Y hay que establecer que está indicando y ejecutando acciones fuertes de policiales con los ya 40.000 policías y gendarmes que sacó a las calles, sin considerar que también todos los municipios tienen su propia policía municipal y de tránsito. Entonces esa dinámica crea un estado policial sobre la población y pues habrá que ver cómo concurre los siguientes días para Claro. que la situación se vaya estabilizando en Francia, pero por el momento no da.
Es decir, que no hay un escenario clave o definido para estos sucesos. ¿Qué se podría exponer en este sentido en tal caso de que varios partidos se unan para lograr un acuerdo y también satisfacer de alguna forma las necesidades de los manifestantes y también plantear un debate abierto sobre la violencia policial? En efecto, el debate tiene que ser planteado, más tomando en consideración que Francia es un país que ha recibido un flujo muy grande de refugiados y de migrantes en la última década. Entonces, esto tiene que replanteárselo la sociedad francesa, que es una sociedad que tiene que hacer el esfuerzo por conocer sobre precisamente su historia de inclusión y de fraternidad para conocer de qué manera apoyar a estos nuevos barrios y a los barrios anteriores que ahora ocupan migrantes y refugiados en Francia. Esto es, claro que cuando hablamos mucho de Francia a veces solemos pensar centralizarnos en París, pero en este caso la violencia se ha extendido en todo lugar. Es por eso que a Macron, como te decía, no lo ha podido controlar, pero también es necesario, como tú bien lo mencionabas, José Enrique, la dinámica de que busque un acuerdo, ya sea con Le Pen, ya sea con Mélenchon o con ambos, para obtener que por lo menos puedan calmar a bases enardecidas de simpatía, a bases enardecidas de simpatizantes, porque pareciera que no, pareciera que Marine Le Pen no debería de Claro. cosechar Estimado algo, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy completa la exposición para entender pues, el contexto a la con luz de todo los gusto, hechos. con todo gusto, muchas gracias.